Hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día, lunes 31 de enero, y sí, se está terminando el primer mes. Estamos dándole gloria a Dios por tener la vida, por tener el privilegio de seguir sirviéndole a través de este ministerio, como es el de la radio, la televisión, llevando al mundo el mensaje de los tres ángeles y estos estudios de la lección de la escuela sabática que les traemos siempre. Gracias a todos los que hacen posible esto, con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Gracias también porque con esos diezmos, ofrendas y donaciones podemos hacer la obra médica misionera gratuitamente en la atención a los enfermos que les damos allá en Shepherd, Texas. Muy agradecidos con todos aquellos que utilizando la aplicación Cele están enviando esos diezmos y ofrendas con el número de teléfono 214-881-4029, usando ese número, haciendo transferencias vía aplicación Cele, o llamando a ese mismo número para darlo de su tarjeta de débito en el instante, o tal vez haciendo transferencias directas de su banco, de la cuenta de su banco a la cuenta de banco de la iglesia, o enviándolo por PayPal, o por Western Union, o por RIA, o tal vez enviando cheque o money order por correo. Maneras de cómo hacerlo, yo le puedo dar más detalles si llama al 214-881-4029, que es el teléfono de la iglesia y que este servidor lo tiene siempre. Este es el número de teléfono asociado con la cuenta, y toda transacción o toda donación va directamente a la cuenta de la iglesia. Agradecemos a Dios todo el apoyo que hemos recibido hasta hoy y animamos e invitamos a aquellos que no lo han hecho a que se unan a nosotros y de esta manera pongamos a trabajar los recursos del Señor en la predicación del mensaje las 24 horas del día por radio y televisión, y en la atención a los enfermos gratuitamente, como lo hacemos en nuestro campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, ahí en Shepherd. El hermano Ángelo está aquí otra vez conmigo. Bienvenido esta mañana. Pastor, gloria a Dios que hoy ya vamos a llegar al último día del mes de enero. Amén. Así que estamos muy contentos. Y como siempre, hermanos, le decimos que lea Romanos 7. Esta semana, vuelvo y repito, estaremos Romanos 7 y 8. Y ya me he hecho costumbre y presentarle un canto, un himno. Y el himno de esta semana, según la lección que me impresiona a mí, si usted quiere escucharlo, es Salvador, a ti me rindo. Yo me rindo a ti. Así es como mayormente lo conocemos. Quiero también agradecer a todos los hermanos que se acercan a mí o me escriben. Qué linda la lección. Estamos siempre a la disposición y estamos haciendo este trabajo para gloriar a nuestro Dios. Así que gracias por siempre comunicarme y darnos ánimo para seguir en esta labor. Pastor, hoy vamos a hablar de un Pablo muerto. Así que vamos a tener una oración para ver qué Pablo nos trae hoy. Amén. Oramos. Padre nuestro, estás en los cielos. Alabamos, glorificamos tu santo nombre. A pesar de que nosotros nos sentimos vivos, queremos ser muertos para que nazca tú dentro de nosotros. Necesitamos morir. Y es la lección que vamos a estudiar esta semana. Y en este día especial nos enseña cómo desprendernos de esta vida pecaminosa. Queremos experimentar esa experiencia. Intercedemos por las madres que oran por sus hijos, que sus hijos están fuera de la iglesia. Tantas peticiones sobre eso. Queremos, Señor, hacernos unánimes con esas madres que oran por sus familiares. También por los que están tristes, por los enfermos. Nos levantamos confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros estudiábamos que solo la muerte del marido deja libre a una mujer para que se case con otro. Solo la muerte del marido deja libre a una esposa para que se case con otro. Así también veíamos que solo la muerte a la vieja naturaleza es que nos podemos nosotros liberar para casarnos con otro, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. La muerte libera. Liberaba a la mujer para casarse con otro y libera al hombre para casarse con Cristo. Un ejemplo de eso lo tenemos en Pablo, y por eso la lección se llama Pablo murió, no la ley. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley moral? Bueno, aquí nosotros tenemos una lectura, pero antes para que usted, porque aquí comienza ya Pablo, estos son los capítulos que Pablo comienza, que usted dice, ¿qué es lo que él me quiere decir? Yo le voy a decir algo, nada más para que usted sepa.
Pablo era, y le voy a hacer como pregunta para que el pastor me responda. ¿Pablo era guardador de la ley, sí o no? Claro. Óigame, Pablo era tan guardador de la ley que mataba al que él creía que no la guardaba. Entonces de eso vamos a hablar. Ahora Pablo nos va a poner en contraste esas dos personalidades. Él como... Bueno, lo voy a leer. Nada más, pastor, permítame leer Filipenses 3:6, claro, porque me encanta ese texto. Filipenses 3, y voy a leer el 6, para que usted vea del hombre que estamos hablando ahora, para que usted entienda lo que quiere decir Romanos 7. Oigan este hombre. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí como ganancia, la he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, este hombre que ahora va a hablar era un cristiano. Si viviera en nuestros tiempos, fuera un superhombre. Pero este hombre nada más tenía la letra, no tenía la experiencia. Entonces ahora vamos a responder la pregunta para que usted vaya entendiendo, porque se va a poner medio complicado y medio enredado Pablo. Vamos a responder la pregunta: ¿cuál es el objetivo principal de la ley moral? Vamos a leer Romanos y vamos a leer del 7 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí una codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí termina esto. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de la ley moral? Bueno, yo no sé si usted, en los hoteles casi siempre tenemos esto. Hay un espejo que usan las mujeres, que son, casi la mayoría son redondos, y usted le da y prenden como una luz todo alrededor y se ve la cara de uno. Oiga, ahí se le ve a uno hasta todas las arrugas y todo perfecto. Esa es la ley. La ley te desnuda el rostro, todo lo que pueda salir ahí sale. Entonces, la ley moral nos muestra a nosotros el pecado, porque indiscutiblemente Pablo también entendió que él tenía que aprender a vivir por fe, porque no se iba a salvar. No se iba a salvar. Y hay un ejemplo que yo quisiera traerlo a la mesa también, y es el joven rico. El joven rico era otro cristiano. Óigame, ese sí era fuerte, porque el joven rico tuvo la desfachatez, digo yo, de decirle a Jesús: pero yo guardo en la cara al mismo Jesús, ¿qué es lo que necesito? No, pero yo conozco eso, yo guardo eso. Y Jesús le hace una pregunta, o le da un mandato. Mira, está bien, tú guardas, tú tienes todo bajo control, ok. Pues vende lo que tienes y ven y sígueme. Con esa simple pregunta, Jesús le desarmó y le dijo: tú eres un mentiroso. Fíjese cómo Jesús intercede. ¿Por qué Jesús le dijo: tú eres un mentiroso? ¿Porque fue y vendió lo que tenía? No. ¿Y qué hizo? Se fue. Demostró que ni amaba al prójimo, ni amaba a Jesús. Que en eso se resume la ley de Dios. Entonces, ese es el objetivo principal de la ley moral, es matar en nosotros para mí, esa es mi definición ya personal, matar en mí mi autoidolatría, porque nosotros somos autoidolatramos nosotros mismos. Por eso da tanta brega que nosotros matemos el yo. Y por eso Pablo dice que Pablo ya muere, y ahora Pablo murió y no la ley. Así que no sé, pastor, si usted tiene algo ahí que comentar.
No, está bien claro. La función de la ley, el objetivo principal de la ley es hacernos ver el pecado, es hacernos ver nuestra condición y entender de que estamos muertos cuando estamos en pecado, precisamente porque hemos violado la ley. Ujú. En ese sentido, hemos muerto. La ley no ha muerto. El que ha muerto somos nosotros, por el hecho de que la hemos pisoteado. Estamos bajo la condenación de la ley, porque sin la ley el pecado está muerto, dice Pablo. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero ya vamos a ir más adelante viendo cómo es que finalmente él sale de esta situación. Vamos al don profético a ver cómo nos ayuda a comprender mejor. Aquí no está el don profético en el comentario del Elena G. de White, en el tomo 6, página 1076, y está haciendo una referencia de Romanos 7:9, que fue lo que leímos. El pecado entonces apareció en su verdadero horror y desapareció su amor propio. Se volvió humilde, ya no se atribuyó más bondad y mérito a sí mismo. Dejó de tener más alto concepto de sí mismo que el que debía de tener y atribuyó toda la gloria a Dios. No tuvo más ambición de grandeza, dejó de desear venganza, no fue más sensible al reproche, al desdén o al desprecio, no buscó más la unión con el mundo, posición social u honores, no derribó a otros para ensalzarse él, se volvió manso, condescendiente, dócil, humilde de corazón, porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Hablaba de Jesús y su amor incomparable y crecía más y más a su imagen. Dedicaba toda su energía a ganar almas para Cristo. Cuando le sobrevenían pruebas debido a su anegada labor por las armas, se inclinaba en oración y aumentaba su amor por ellas. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios y amaba a Jesús con todo el ardor de su alma. Amaba a cada iglesia, se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había sido comprada por la sangre de Cristo. Bueno, conociendo al Pablo, del que antes era un perseguidor, y leyendo esto, indiscutiblemente, ese era otro. Sí, él prácticamente cuando miró su verdadera condición, él se sintió muerto. Él se sintió tan pecador porque sin Cristo no tenía vida. Él prácticamente pudo mirarse realmente como era. Y cuando miró esa condición, dice, es que desapareció su amor propio. Se volvió humilde. Ya no se atribuyó más bondad y mérito a sí mismo. Dejó de tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener. Y comenzó él verdaderamente a reconocer a Cristo como lo más importante que él podía tener. Él cambió. Dice que se volvió manso, condescendiente, dócil, humilde de corazón, porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Comenzó a hablar de Jesús, de su amor incomparable. ¿Por qué? Porque ya él miraba desesperadamente que solamente Jesús era el único que le podía dar vida. Él estaba muerto en delitos y pecados. Así fue que él murió y así lo encontró Cristo para darle vida. Describa la experiencia previa de Pablo con la ley de Dios. Vamos a leerlo, Romanos 7, 10 al 12. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Aquí nosotros tenemos, pastor, una viva, un vivo reflejo de cómo Pablo visualizaba la ley. Entonces, aquí tenemos varios puntos que sería bueno.
El pecado es, porque aquí dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Acuérdense que le dije en la lección de ayer que Pablo aquí está haciendo una ironía. Realmente él no está aquí diciendo que la ley mata. Él está diciendo que lo que realmente te mata es lo que la ley te enseña, Sí. que es el pecado. Lo que la ley te refleja es lo que realmente te mata. Entonces, Pablo está diciendo aquí, el pecado no se engaña. Y eso nosotros no tenemos que explicar eso, porque usted lo sabe, que hay muchísimas personas. El pecado, antes de que usted entre en él, se ve bueno y tentador. Yo he conocido personas que dicen, caramba, perdí todo por una locura. Perdieron su familia por una locura, porque casi siempre, y en la lección lo vamos a ver más adelante, en esta misma lección, si ahí no dice no entre, nadie le pone atención, pero cuando ponen el letrero de no entre, como que la gente dice, ¿por qué no puede entrar? Y eso es lo que la lección, en estos textos que hemos leído, nos va a ir demostrando, y lo vamos a ver a través de la lección. Pero la prohibición como que siempre despierta en el ser humano como algo de ¿por qué no? Y siempre estamos viéndola, como dicen, el zacate del otro lado se ve más bonito, sí, que el de nosotros. Y entonces pone un ejemplo interesante, y es que en un hotel allá en la Florida quedaba en la orilla del mar. Y el dueño del hotel dijo, bueno, para que la gente no pesque, no tire su anzuelo, voy a poner un letrero: prohibido pescar desde el balcón. Oiga, dice que eso fue todo lo contrario. La gente llegaba y lo primero que hacía, hasta rompían ventanas para tirar el hilo. Entonces, dice el ejemplo que eso cambió cuando automáticamente el dueño quitó el letrero. Ya la gente no le motivaba pescar. Entonces, querido, es lo que pasa con el pecado, y en esto es lo que Pablo, aquí lo vemos, un Pablo perseguidor, un Pablo abusador, un Pablo cruel, un Pablo que andaba atrás de su título. Bueno, lo vemos cuando Esteban, que vamos a comentar quizá un poco al final, sí, agarrando ropa para que se ejecuten. Este era el cristiano. Ahora un Pablo humilde, un Pablo que ama a los hermanos, un Pablo nuevo, un Pablo nuevo. Bueno, nosotros miramos entonces, hermanos, que la experiencia previa de Pablo con la ley de Dios era que se sentía que lo mataba. Lo mataba por el hecho de que estaba en pecado. La paga del pecado es muerte. Cuando uno sabe que ha transgredido la ley de Dios y se mira en ella, uno siente que pues está muerto, que la ley lo mata a uno por la condición de transgresor en la cual uno está. Como el don de profecía todavía nos va a ayudar más a entenderlo. Aquí dice el apóstol Pablo, a relatar su experiencia, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin la ley viví en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Nosotros aquí encontramos algo interesante, y es que si yo voy a la casa, por ejemplo, del pastor, y yo no sé, por ejemplo, hay casas que no se puede entrar con zapatos, deje los zapatos afuera, pero yo no sé, nunca había ido a su casa, y yo llego y entro con mis zapatos. Y ¿qué tan culpable yo soy de esa ley? Bueno, vamos a ser justos, quizás yo tenía que preguntar, pero entré. Pablo está diciendo que antes de la ley, para él era el inocente, pero cuando viene la ley, ya la ley le dice, no, espérate, ya tú sabes que en la casa no se entra con zapatos. Exacto. Ahora ya
yo soy consciente de eso. Si yo entro con los zapatos, ya yo me estoy, esa ley me está pegando en la cara de que soy un violador, de que soy un pecador. Así que en ese sentido, pastor, nosotros tenemos aquí podemos poner que la ley viene siendo como una lupa. Es lo que yo entiendo aquí. La ley amplifica. Antes, cuando usted le pone la ley, yo siempre escucho que hay personas que, mire, pues, acepte a Cristo, arrepiéntase. El Cristo te ama. Y bueno, la gracia te alcanza. Eso suena bien. Pero la gente dice, ¿a quién usted le ofrece a Cristo que diga que no? Pero cuando usted le dice a la gente, usted es un pecador, usted necesita de Cristo, automáticamente la gente, espérese, ¿y qué mal yo he hecho? Todo el mundo es bueno. Bueno, pues cuando usted le pone a la luz de la ley, se ve lo malo que nosotros somos. Es lo que está diciendo aquí este texto. Sí, interesante esto que dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Uh-huh. Un ejemplo de eso lo tenemos allá en el Edén. ¿Cuál era el mandamiento? No comerás de él, ni le tocaréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Ese era el mandamiento. Uh-huh. Bueno, el pecado, tomando ocasión de aquel mandamiento, engañó a Eva y por eso la mató. Y lo mismo mató a Adán, porque tomando ocasión del mandamiento, el pecado se hace presente en el hombre para violar el mandamiento. Y al violar el mandamiento, automáticamente se cumple el hecho de que muere. Así nosotros vemos que la ley no es la mala, el mandamiento no es el malo. El malo es el hombre que no obedece el mandamiento, que no respeta el mandamiento y que se deja engañar por el pecado y la viola y entonces cae en su condición de moribundo o de muerto. Pero la ley para nada, dice Pablo, o dice aquí el don profético, sea la que muere, sino más bien es el hombre. Explique ahora entonces el conflicto entre la ley y el pecador. Vamos a ir ahí a leerlo. Romanos 7, 13 y 17. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta el 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Nosotros aquí tenemos, pastor, una pregunta. ¿Pablo creía lo que estaba escribiendo? Yo digo que sí. Claro. Y Pablo vivía lo que estaba escribiendo, para que usted entienda esto. Como Pablo creía esto a muerte, eso es lo que Pablo está diciendo. Que él aceptó todo eso que él escribe aquí, lo aceptó por fe. Y él como lo aceptó, así lo pone en este texto de una manera interesante. Y es lo que pasa con nosotros. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no sale de su casa por la mañana, voy a pecar hoy, déjame ver cómo yo peco. No, todos salimos con deseo de ser lo bueno. Pero ese día, saliendo, viene alguien y se te atraviesa y tú... O te hablan de una manera quizás en tu trabajo y tú respondes de una manera también fuera. Llega a la casa y no encuentra lo que es y hace. Y vivimos haciendo muchas cosas que no queremos y decimos, ay Señor, tantas personas que yo digo, hermano, yo no puedo, yo he fracasado. Bueno, Pablo te está diciendo aquí que lo que tú quieres hacer no es lo que haces. Y luego vamos a encontrar también que él dice aquí, se llama hasta miserable él mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pastor, yo creo que el problema siempre ha sido aquí que
nosotros, desde el principio, usted se acuerda que Satanás le prometió a Eva algo y eso se ha quedado en nosotros, serán como Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos con la ley. Exacto. Que es que la ley nos mata ese gen de ser como Dios. La ley no nos deja ser libres, vamos a decirlo de esta manera. El problema es que la ley es un atentado contra nuestra soberanía de querer hacer lo que nosotros nos dé la gana, en buen español. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, entonces la ley se mete en el medio. Eso es lo que Pablo está diciendo para que usted lo entienda más fácil. La ley se opone, se nos mete frente a nuestro gusto y a nadie le gusta que se le metan frente a su gusto. Y pone un ejemplo interesante el comentario y es el de Esteban y Pablo, dos cristianos. Los dos eran cristianos. Cuando Esteban estaba hablando, solo podemos encontrar creo que en Lucas, cuando Esteban estaba hablando, ¿qué dice la Biblia que esos hombres le provocó la palabra de Esteban? Esteban cayó mal en esa iglesia. Oye, los dientes, crujían los dientes por matar a ese hombre. Pablo estaba ahí. El Espíritu de Profecía dice que Pablo escuchó lo que Esteban dijo. Y él no podía dar crédito de, oye, ¿qué es lo que tiene este tipo? Porque lo que él está diciendo no tiene la fuerza de mis palabras, de la palabra de estos hombres. ¿Y cómo muere Esteban? Bueno, nosotros no tenemos que recitar la historia, porque a Esteban lo mataron, los mismos hermanos de la iglesia lo mataron. Entonces, esa es para mí la definición en este concepto de lo que acabamos de leer de Pablo, que nosotros somos esclavos y lo que queremos hacer no es lo que hacemos, por eso tenemos que esforzarnos para hacer lo bueno. Pero si ustedes se fijan, hermanos, en toda la discusión de Pablo, él siempre está vindicando la ley. Siempre está poniendo la ley en su lugar. Siempre él está poniendo la ley como útil. Él insiste cuando dice de que luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. O sea, la ley no vino a ser muerte para ti. Es el pecado lo que vino a ser muerte para ti. Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, por medio de la ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y así vemos nosotros que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay un énfasis de Pablo en esta narración de que la ley es buena, que la ley tiene su lugar. Lo malo no es la ley, sino la transgresión que nosotros hacemos de ella. Eso se llama pecado. Así que el conflicto entre la ley y el pecador es de que hay un querer hacer lo bueno, pero queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. La ley nos lo hace ver, nos hace sentir mal, nos hace sentir condenados, nos hace sentir pecadores, pero en alguna manera eso es bueno, porque en el instante sentimos el deseo de que alguien nos ayude, que alguien nos tienda la mano, y mañana vamos a ver quién, en la única salida. ¿Qué le parece? Vamos a la siguiente pregunta. Describe la lucha de la mente carnal en la búsqueda de su propia justicia. Romanos 7, 18 y 21 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ahí termina el 21. Y volvemos, ya comentamos, no voy a comentar en esto, porque ya lo comenté ahorita sin darme cuenta. Y es que nosotros, ninguno tenemos intención de hacer lo malo, pero lamentablemente andamos, si no nos morimos, como dice la lección, y dejamos que el nuevo hombre nazca en nosotros,
andamos con ese muerto encima, porque el pecado nos persigue. Hermanos, no hay una cosa más terrible que el pecado. Creo que este es un buen momento para orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a odiar el pecado, Amén. a rechazarlo, a no transigir con él, a no darle cabida en nuestra vida, porque eso nos mata. Ujú. Por eso dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Él mismo dice, yo morí, dice, yo estaba muerto. El pecado me había llevado a esa condición. Aquí, hermanos, ante una situación como esta, porque todos hemos transgredido la ley de Dios, todos hemos pecado, en cierta manera, pues todos estamos muertos. A una situación como esta, lo único que puede ayudar es una salida. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Por ahora quisiera orar para pedirle a Dios que nos ayude a no seguir en el pecado, transgrediendo la ley de Dios, sino respetándola y de esa manera no estar en condenación. Amén. Oremos. Padre nuestro, siendo que los que morimos somos nosotros y no tu santa ley, cuando decidimos transgredirla, cuando la violamos, siendo eso así, te rogamos, Señor, que de ahora en adelante no pisoteemos más tu santa ley, no la violemos, no caigamos, Señor, en ese pecado de prácticamente morir por causa de nuestras desobediencias. Señor, te pedimos que en alguna manera nosotros andemos siempre por amor a ti, Amén. guardando tus mandamientos, Amén. respetando tu ley, Amén. y de esa manera, Señor, no estar muertos. Ayúdanos, Señor, a lograr la victoria sobre el pecado, a no seguir más, Señor, en desobediencia, y a ser completamente libres por la gracia tuya. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.